Tercera parte. Capítulo 11. La llama iluminó la grieta por la que penetraba el humo impulsado por la brisa. Rambo titubeó durante un momento, deslizó luego el rifle entre el cinturón y los pantalones, agarró una rama encendida y trató de pasar entre las dos rocas, pisando unas piedras húmedas y resbaladizas que parecían tener una pendiente. Apoyó la espalda contra una pared para evitar que las costillas rozaran contra la otra pared, y cuanto más se internaba, mayor era la pendiente y más bajo era el techo de la grieta. El brillo dorado de su antorcha se reflejaba contra la piedra mojada y pudo ver que las paredes se juntaban hasta llegar a un agujero justo en el medio. Iluminó el agujero con su antorcha, pero las llamas lo iluminaban solo parcialmente y todo lo que pudo ver fue un túnel que se ensanchaba a medida que bajaba entre las paredes de piedra. Sacó una bala del rifle, la dejó caer y contó hasta 3 antes de oír el ruido metálico de su eco al chocar contra el fondo. 3 segundos, no era muy profundo. Pasó entonces una pierna por el borde del agujero, luego la otra y se dejó caer lentamente. Cuando llegó a la altura del pecho, tuvo que suspender el descenso pues las costillas rozaban contra el borde y le hacían ver las estrellas. Miró hacia la fogata que había encendido a la entrada de la grieta, pelada por el humo que le irritaba la nariz, y oyó ruidos en la otra parte de la mina. Otro derrumbe de piedras, pensó. Pero no. Eran voces y gritos entremezclados que retumbaban y llegaban hasta sus oídos. Ya venían a buscarlo. Hundió el pecho, sudando, metiéndose a la fuerza en el agujero. Cerró los ojos, empujó y se introdujo completamente. La punzada en el pecho casi lo hizo caer. Pero no podía soltarse. No tenía ni idea de lo que había debajo. Su cabeza todavía asomaba por el agujero y seguía sujetándose con las manos y los codos en el borde, mientras tanteaba con los pies para tratar de encontrar alguna saliente o fisura. Las paredes eran resbaladizas y suaves. Se dejó caer un poco más pero tampoco encontró ningún lugar donde apoyar los pies. El peso de su cuerpo estiraba su caja torácica haciéndole un daño terrible en las costillas. Oyó gritar confusamente a los hombres en el interior de la mina, comenzó a lagrimear por el humo de la fogata y cuando fue a soltarse para caer hasta el fondo, confiando en que no hubiera piedras allí abajo sobre las que se destrozaría al golpear contra ellas, sus pies tocaron algo suave y redondeado que parecía ser madera. El escalón superior de una escalera. Debe ser de la mina, pensó. Tiene que ser. El tipo que trabajaba en la mina debe haberla explorado por aquí. Se apoyó cautelosamente sobre el peldaño. Este se dobló un poco pero se mantuvo firme. Pisó suavemente el segundo travesaño, se partió y rompió otros 2 más en su caída hasta que por fin logró afirmarse. El sonido de su caída retumbó en el agujero, sobresaltándolo. Cuando se desvaneció, se quedó esperando oír los gritos de los hombres, pero como tenía la cabeza más abajo del borde del agujero ahora le resultaba imposible oírlas. Mientras estaba esperando, el travesaño sobre el que se apoyaba se arqueó, y temiendo caer hasta el fondo, iluminó rápidamente hacia abajo con su antorcha. 4 peldaños más y luego el suelo abovedado. El agua debe salir por aquí cuando llueve, pensó, por eso está gastada la roca y no tiene aristas. Tocó el fondo temblando. Miró a su alrededor. Se dirigió hacia una grieta que parecía ser la única salida y que tenía también una pendiente hacia abajo. Había un pico viejo apoyado contra una pared, el hierro estaba oxidado y la madera sucia y combada por la humedad. La titilante luz de la antorcha reflejaba la sombra del pico contra la pared de enfrente. No podía entender por qué el minero había dejado aquí sus herramientas y no en el túnel de arriba. Pasó al otro lado de un recodo, oyó el ruido que producía el agua que caía por alguna parte, y lo encontró. Lo que quedaba de él, mejor dicho. Con esa luz anaranjada y trémula, el esqueleto le pareció tan repulsivo como el primer soldado mutilado que vio en la guerra. Sintió un gusto semejante al de las monedas de cobre en su boca al alejarse del esqueleto y dar luego unos pasos hacia él. Los huesos, que estaban perfectamente ordenados, tenían un color anaranjado por el reflejo de la luz, pero estaba seguro que eran grises, igual que el sedimento que se había juntado alrededor. No había ningún hueso descolocado o roto. Ningún indicio que pudiera traslucir la causa de su muerte. Daba la sensación de que se había acostado a dormir para no volver a despertar jamás. Tal vez murió de un ataque al corazón. O envenenado por emanaciones de gas. Rambo olfateó con cierta aprensión, pero el único olor que percibió fue el de la humedad del ambiente. No se sentía mareado ni tenía náuseas ni ningún otro síntoma de envenenamiento de gas. ¿Por qué demonios había muerto este hombre? Se estremeció nuevamente al contemplar con disgusto el ordenado montón de huesos, y pasó rápidamente por encima de ellos ansioso por salir de allí.
Se internó más adelante y la galería se dividió en dos. ¿Cuál de las dos elegir? El humo había sido una mala idea. Se había desparramado tanto que ya que no podía ver en qué dirección se movía y había estropeado además su sentido del olfato, impidiéndole poder utilizarlo para elegir el camino a tomar. La llama de su antorcha había bajado considerablemente por la humedad reinante y flameaba esporádicamente, pero sin ninguna dirección en especial. El único recurso que le quedaba era el que emplean los chicos: mojar un dedo con saliva, alzarlo primero en dirección a una galería y luego hacia la otra. Sintió una fresca y leve brisa en el dedo mojado al dirigirse hacia la derecha y se internó algo indeciso en esa dirección, viéndose obligado a pasar apretadamente a veces y agachándose otras. La llama de su antorcha bajaba cada vez más debido a la humedad. Llegó a un lugar donde se abrían otras galerías y deseó tener consigo alguna cuerda o soga para desenroscar a medida que avanzaba y así encontrar el camino de vuelta si se perdía. Por supuesto, ¿y no te gustaría tener una linterna también? ¿Y una brújula? ¿Por qué no vas a la ferretería y las compras? ¿Por qué no suprimes los chistes? Le pareció que la brisa seguía nuevamente por la derecha y al internarse en esa dirección se encontró con que el paso se hacía más complicado. Más vueltas y recovecos. Nuevos ramales. Al poco tiempo no podía recordar cómo había llegado hasta el lugar donde se encontraba. El esqueleto parecía encontrarse a una larga y confusa distancia detrás suyo. Le pareció irónicamente gracioso que cuando decidió dar media vuelta y volver sobre sus pasos se diera cuenta de que estaba perdido y de que no podría hacerlo. En realidad todavía no estaba decidido a regresar, consideraba la posibilidad solamente, pero de todos modos hubiera preferido poder volver si se encontraba con que la brisa desaparecía súbitamente. Era en verdad muy débil, y se puso a pensar si no habría pasado de largo alguna grieta por la que debía filtrarse y salir del interior de la montaña. Dios santo, podría dar vueltas hasta morir y terminar como ese montón de huesos. El murmullo lo salvó del pánico, pensó que eran los otros que venían en su busca, pero ¿cómo demonios podrían encontrarlo en este laberinto? Y en eso reconoció el sonido de un curso de agua. Antes de darse cuenta de ello, había aumentado la velocidad de su paso hacia esa dirección, golpeándose contra las paredes, mirando fijamente hacia la oscuridad más allá de donde llegaba su luz, como una meta perceptible por fin. Pero el sonido desapareció y se encontró solo otra vez. Aminoró el paso y se detuvo, recostándose contra una pared, desanimado. No había existido ningún ruido de agua. Lo había imaginado. Pero había parecido tan real. No podía creer que su imaginación le jugara semejantes trucos. ¿Pero qué había sucedido entonces con el ruido? Si era tan real, ¿dónde se había metido? Comprendió que debía tratarse de un pasaje oculto. En su apuro por llegar hasta el ruido no había verificado si había otras aberturas en las rocas. Vuelve. Mira. Y al hacerlo lo oyó otra vez, encontró la abertura en la parte cerrada de una curva y se metió por ella, oyendo cada vez más fuerte el ruido a medida que avanzaba. En ese momento era ensordecedor. Las llamas de su antorcha bajaban cada vez más, dando la impresión de que en cualquier momento se iba a apagar. Llegó entonces a una parte en que la galería terminaba en un precipicio y debajo, bien abajo, un curso de agua surgía por un agujero de las rocas, corría rugiendo entre estas hasta desaparecer debajo de una piedra saliente. Aquí. Aquí era por donde se introducía la brisa. Pero no era así. El agua salpicaba la roca saliente debajo de la cual pasaba y no había espacio suficiente como para que el aire entrara por allí. No obstante, seguía sintiendo la brisa, que soplaba con fuerza. Debía haber otra salida por allí bien cerca. La antorcha silbó y él lanzó una mirada angustiada a su alrededor, tratando de memorizar los contornos del reborde sobre el que estaba parado. De repente se vio en medio de la oscuridad más completa que jamás había conocido, y sobrecogedora al mismo tiempo, por el peligro que corría de caer a la corriente de agua si no se movía cuidadosamente. Se quedó tenso mientras esperaba que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Pero no pudo acostumbrarse. Comenzó a perder el equilibrio, se balanceaba hacia un lado y otro, hasta que finalmente cayó sobre sus manos y sus rodillas y comenzó a arrastrarse hacia un pasaje muy bajo al fondo del reborde que había conseguido divisar justo antes que se le apagara la antorcha. Para pasar por el agujero tuvo que tirarse al suelo. La roca era áspera. Le desgarró la ropa, le rasguñó la piel y le retorció las costillas obligándolo a lanzar repetidos gemidos. Pero luego comenzó a gritar por algo que no era el dolor de sus costillas.
Porque cuando entró a ciegas por el agujero hacia ese recinto donde tenía lugar suficiente como para levantar la cabeza, al estirar su mano hacia adelante para aferrarse a algo y poder avanzar, palpó una masa blanca y espesa. Una gota de excremento mojado cayó sobre su cuello, algo le mordió el dedo y algo pequeño trepó corriendo por su brazo. Estaba acostado sobre una espesa capa de heces que penetraban entre sus dos camisas desgarradas y le embadurnaban la barriga. Oyó unos chillidos sobre su cabeza y un batir de alas. Cielos, eran murciélagos. Estaba acostado sobre sus excrementos y los que ahora trepaban por sus manos en un número no inferior a una media docena, eran escarabajos, esa carroña que se alimenta con el guano de los murciélagos y con los cuerpos de los que caían enfermos al piso. Eran capaces de limpiar totalmente un cuerpo. Ahora acribillaban la piel de sus brazos mientras retrocedía enloquecido por el agujero, golpeándose la cabeza y los costados de su cuerpo en su lucha por quitárselos de encima. Dios, la rabia. Una tercera parte de cualquier colonia de murciélagos estaba enferma de rabia. Si se despertaban y se daban cuenta de su presencia, podrían atacarlo y morderlo por todas partes mientras gritaba. Basta, se dijo a sí mismo. Los atraerás hacia ti. Deja de gritar. Se oyó un batir de alas. Dios, no podía dejar de gritar y retorcerse hasta que finalmente salió otra vez al borde del foso por el que corría el arroyo y comenzó a sacudir las manos y los brazos, restregándose, cerciorándose hasta el cansancio de que los había espantado, pero sintiendo todavía sobre su piel el cosquilleo de sus patas. Son capaces de seguirme, pensó súbitamente, retrocediendo del agujero por el que había entrado, desorientado en medio de la oscuridad del lugar, con una pierna colgando por el borde del foso. Dio un respingo ante el peligro de su caída inminente. Se lanzó en la dirección opuesta, golpeó contra una pared de rocas y comenzó a temblar mientras se restregaba histéricamente las manos contra la roca para limpiarse el excremento pegajoso, frotándose la camisa para limpiarse la porquería adherida a ella. La camisa. Algo había dentro de ella que le picaba la piel. Deslizó una mano adentro, lo agarró, apretó su caparazón quebradizo, sintiendo sus suaves y húmedas entrañas en los dedos al arrojarlo violentamente hacia donde provenía el ruido del torrente. Murciélagos. Un foso lleno de peste. Enfermedad. El nauseabundo olor de sus excrementos aguijoneándole la nariz y la garganta. Así fue como murió el hombre que trabajaba en la mina. De rabia. Había sido mordido sin que lo notara y pocos días después se manifestó la enfermedad, haciéndole perder la cabeza. Deambuló insensatamente por el bosque, volvió al túnel, salió del túnel, entró otra vez y se internó por la grieta entre las rocas, dando vueltas hasta que finalmente se desplomó y murió. Pobre infeliz, debió haber pensado que lo que experimentaba se debía a la soledad. Al principio, por lo menos. Y cuando fue presa del delirio ya era demasiado tarde para intentar salvarse. O quizás cuando llegó el final se dio cuenta de que ya no tenía remedio y bajó a la grieta para morir sin poner a nadie en peligro. Quizás nada. ¿Qué cuernos sabes de todo eso? Si tenía rabia habría sentido horror por el agua, inclusive por el olor del agua, por la sola idea del agua, por lo tanto jamás habría bajado por la grieta para meterse en ese lugar tan húmedo. Estás pensando que tú eres el que va a morir de ese modo. Si no te comen primero. ¿De qué estás hablando? Los murciélagos no pueden comerte. Al menos la clase de murciélagos que hay por aquí. Pero los escarabajos sí. Seguía temblando, luchando por tranquilizarse. La brisa soplaba con fuerza en el agujero de los murciélagos. Pero no podía meterse allí. Y no sabía cómo hacer para volver al túnel de arriba. Tenía que enfrentarse con la situación en la que se encontraba. Eso era. Estaba perdido. Sin embargo, no podía convencerse de que fuera cierto. Debía luchar contra el pánico y pensar que tenía que haber una salida. Debía recostarse contra la pared de rocas y tratar de descansar. Tal vez si meditaba durante un buen rato, lograría descubrir un modo de salir de allí. Pero sabía muy bien cuál era el único modo de salir de allí, siguiendo la dirección de la brisa y metiéndose en la cueva de los murciélagos. Se pasó la lengua por los labios y bebió un trago de agua tibia y con gusto metálico de su cantimplora. Sabes que tienes que meterte allí, se dijo a sí mismo. Debes elegir entre eso o quedarte aquí, desfalleciendo de hambre y enfermando por la humedad hasta morir. O puedes matarte. Te enseñaron a hacerlo. Si la situación se volvía insoportable. Pero sabes bien que no lo harás. Aunque estés a punto de desmayarte y tengas la certeza de que vas a morir, siempre existe la posibilidad de que te busquen entre las grietas y te encuentren inconsciente. Pero no lo harán.
Sabes que debes seguir la dirección de la brisa y meterte en la cueva de los murciélagos. ¿Verdad que sí? Tú lo sabes.